Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión de la tarde con un pequeño cambio dentro de lo que era el programa establecido. Vamos a comenzar con una de las ponentes de la mesa redonda, que es Cecilia Castaño Collado, a la cual pues lo primero que hay que hacer es agradecerle esa flexibilidad para adaptarse a pasar de una mesa redonda a dar una charla previa, aunque en tiempo no podemos excedernos y es con lo que tenemos que cumplir. Bueno, Cecilia, si algo define a su trabajo a lo largo de todos estos años, podríamos decir que es el compromiso. Es decir, no fueron años fáciles, es decir, llegar a partir del 75, entrar en la universidad y llegar a ser catedrática de universidad no es nada sencillo. Sigue sin serlo sencillo, pero en aquellos momentos era todavía más difícil. Por tanto, llegar ahí, abrir líneas de investigación, al final tienes que tener personas que están por encima de ti, que confíen mucho en tu trabajo, y eso también estoy seguro que Cecilia lo agradece a los maestros que tuvo como Manuel, en ese grupo de investigación de mujer y tecnología, que sin duda alguna la han hecho referente a nivel nacional y a nivel internacional. Por tanto, darle las gracias por estar hoy aquí. No me voy a entretener mucho más porque a quien hemos venido es a escucharlas a ellas, y después espero que en el turno de debate y de preguntas podamos disfrutar de su ponencia ahora y de todo lo que queráis preguntarle, que seguro que está encantada de contestaros a todas vosotras. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por estar aquí en Albacete, en la Universidad de Castilla-La Mancha, que es un honor para nosotros contar contigo. Hola, ¿me oís bien? Sí. Bueno, el honor es para mí. Estoy encantada de estar aquí hoy porque creo que la Universidad de Castilla-La Mancha es muy buena y conozco mucho a la gente que creó esta universidad. No me voy a poner a citar nombres, pero los conocéis todos. Y la verdad que estoy encantada de estar aquí hoy. También estoy encantada por algo que me parece todavía más importante, y es que esta mañana he aprendido muchísimo. Muchísimo. Me alegro de haber llegado y haber escuchado, no la primera, que me hubiera encantado, pero las dos siguientes, hasta el punto de que pienso que lo que yo os voy a contar a lo mejor no merece mucho la pena después de lo que hemos escuchado esta mañana. Pero yo he venido a contar mi historia y voy a contárosla. En realidad, a mí me pedisteis que hablara del cielo digital, la tierra del cuidado y el cuidado de la tierra. Entonces, voy a hacer una reflexión que tal vez a muchos nos parezca que estoy yendo para atrás, pero ¿os acordáis de la pandemia del COVID-19? Que casi nadie se acuerda ahora, pero fijaos, con datos que saqué el otro día de Internet, hubo 771 millones de casos en el mundo y murieron 7 millones de personas prácticamente. Y esa gracias. Y esa pandemia nos puso de manifiesto, por una parte, una vulnerabilidad enorme que tenemos, física y biológica, una vulnerabilidad económica porque la producción se paró y no llegaban suministros, el empleo se vio afectado, y una vulnerabilidad también enorme emocional, y eso demostró que somos muy dependientes unos de otros, y lo que estaba detrás de todo eso, que era la vulnerabilidad medioambiental y climática, que está en el origen de la propia pandemia, en el origen de ese virus que se transmitió. Esto nos dio conciencia de la importancia de los cuidados, de la importancia de cómo somos seres precarios, frágiles, que necesitamos que cuiden de nosotros, que necesitamos cuidar a los demás, que la felicidad consiste mucho en cuidar y ser cuidado, y sobre todo
en algo fundamental, yo que vengo de economía, si no hay cuidado no funciona ni lo biológico, ni lo social, ni lo económico, ni lo emocional. Si no hay cuidados, la economía se va al garete. ¿Cómo conseguimos superarlo? Hay 4 elementos que nos ayudaron a superarlo, que fueron, lo primero, la ciencia. La ciencia, fijaos que conseguimos tener vacunas en un año, cuando normalmente se tarda 10 años en conseguir una vacuna. A eso contribuyó enormemente el Estado promoviendo, invirtiendo, poniendo dinero por una parte y por otra parte promoviendo la colaboración para que los científicos y los países convirtieran los datos y luego el papel enorme de las tecnologías digitales. Por una parte, pasamos todos a teletrabajo, teleeducación, telerelaciones y la inteligencia artificial, ahí en su lado bueno, procesando datos que fueron fundamentales para dar con las vacunas. Y otro elemento fundamental, el cuarto elemento que nos ayudó, fueron los cuidados pagados y los cuidados no pagados, que fueron fundamentales para la sostenibilidad de la vida. Cuidados que además tenemos que ser conscientes de que no son valorados y que además venían de una crisis de décadas de falta de inversión en cuidados pagados, en cuidados públicos, y todo eso recaía sobre las espaldas de las mujeres. Esto me lleva al tema central del título, que es la dualidad entre el cielo tecnológico y la tierra del cuidado. El cielo tecnológico, porque el cielo es lo guay donde todos queremos estar, ¿eh? El cielo tecnológico es la ciencia, la tecnología, lo que permite diseñar el futuro de la humanidad, porque la realidad es que se diseña desde ahí el futuro de la humanidad y tal y como es la ciencia y la tecnología hoy día, se tiende a la idea de que el papel de la ciencia y de la tecnología es traspasar los límites, dominar la naturaleza, no dejar que la propia naturaleza se exprese, sino dominarla y someterla a nuestros intereses. Cuando, en el sentido contrario, el cuidado es cuidar el presente, proteger lo cotidiano, producir, reproducir, o sea, lo circular, lo que hace que la vida siga. El cielo tecnológico se centra mucho en los objetos, en los artefactos, la inteligencia artificial, la locura por simplificar todo lo que se habla esta mañana sobre inteligencia artificial. En realidad, el problema que hay es que se intenta resumir realidades muy complejas, muy diversas, en una especie de línea súper simple que lo engloba todo. Y como las camisetas de talla única no le queda bien a nadie. En cambio, desde el punto de vista de la tierra del cuidado, a lo que atendemos es a los sujetos, a las personas, teniendo en cuenta además que cada persona es diferente, que cada uno tiene sus problemas. Bueno, ya os podéis imaginar que el cielo tecnológico es un ámbito masculino, un ámbito además muy arrogante. Luego os hablaré un momento de la arrogancia programmer, porque no está por aquí Carmen Díaz Mora, pero me hizo una pregunta de qué era la cultura de la arrogancia en Alicante el año pasado y yo me sentí obligada a responderle. Y en cambio, la tierra del cuidado es el ámbito femenino de cuidar, de reproducir. La arrogancia programmer desprecia el medio ambiente, desprecia los costes, desprecia el empleo, se despide de 10.000 en 10.000. Y en cambio, desde el ámbito femenino de la tierra del cuidado, lo que tratamos es de mantener a las personas, de mantener el medio, etcétera, etcétera. Bien, resumiendo, el mundo de lo visible, de las élites, lo macro, lo lineal, lo que, como la física, ¿no? La economía a veces quiere ser como la física, una ley que lo resume todo y que al final nos vuelve locos porque no nos resuelve mucho. Y en cambio, la tierra del cuidado es el mundo de lo invisible, de lo recurrente, de lo que pasa todos los días y tiene que pasar porque si no el proceso se para, de lo micro, de la circularidad. Bien, ¿por qué es importante todo esto? Porque ¿quién controla el cielo digital desde donde se diseña el futuro de la humanidad? Pues hay una brecha de género muy importante en el ámbito de la ciencia, de la tecnología, del mundo digital, y esto tiene muchísima importancia. ¿Por qué? Porque si quien domina ese ámbito depende de a qué problemas
le damos importancia, qué líneas de investigación se ponen en marcha, qué productos desarrollamos, a qué necesidades tratamos de atender, a qué mercados nos dirigimos. Y todo eso está enormemente desequilibrado. En primer lugar, porque hay una brecha de empleo. Las mujeres estamos concentradas en actividades relacionadas con el sujeto, con las personas, como podéis ver ahí, en actividades sanitarias y de servicios sociales, en educación, en cuidados en general, y en cambio el ámbito de la programación, de la consultoría, de las telecomunicaciones, etcétera, es un ámbito totalmente masculino. Y además el problema es que no solamente hay desequilibrio, sino que estamos retrocediendo. Fijaos aquí que tengo datos de especialistas en tecnologías digitales por sexo y fijaos, hay pocas mujeres y cada vez somos menos. En 2010 en la Unión Europea y en España también era el 22,5%, y a la altura de 2021, tanto en la Unión Europea como en España hemos retrocedido al 19%. Ahí hay un problema gordo. Y además hay pocas perspectivas de que esto cambie para el mercado del mañana, porque a la hora de elegir carrera universitaria, las chicas se orientan fundamentalmente a actividades relacionadas con los sujetos y los chicos a actividades relacionadas con los objetos. Aunque cuando aparece el prefijo bio, biotecnología, bioingeniería, bioinformática, bioquímica, la cosa cambia y aumenta mucho más el número de mujeres. Pero en todo caso, fijaros, en el PISA 2018, el último no lo he podido mirar, de lo que piensan los chicos y las chicas que están en secundaria, en qué van a trabajar cuando tengan 30 años, el 8% de los chicos pensaban dedicarse a la salud, solamente el 8%, frente al 20% de las chicas, y a tecnologías de la información, el 9,5% de los chicos y solo el 1,2% de las chicas, de manera que ahí tenemos un problema. No sé si estos datos os los habrán dado esta mañana, pero en las profesiones frontera de la cuarta revolución industrial hay un desequilibrio enorme. Las mujeres solamente representamos el 12% de la computación en la nube, el 15% en ingeniería, el 26% en ciencia de datos e inteligencia artificial, tanto a nivel global como en España. Sin embargo, conforme se va descendiendo y nos acercamos a los ámbitos dentro del mundo digital de creación de contenido, de personas, etcétera, las mujeres somos mayoritarias, con porcentajes por encima del 66%. Y sobre todo en inteligencia artificial hay una brecha impresionante. Hay un trabajo de Jan Wagman y Sprecher que lo publicaron en artículo y ahora han sacado ya un libro. Es un trabajo muy interesante porque utilizan datos de la red social LinkedIn y además hicieron una encuesta propia. En esos datos se ve que las trayectorias de las mujeres y de los hombres en inteligencia artificial son muy diferentes. Las mujeres están en actividades sobre todo centradas en la manipulación de datos. Hay muy pocas mujeres con puestos de responsabilidad, hay mucha rotación y en cambio los hombres están en el core de la inteligencia artificial en todo lo que tiene que ver con la ingeniería de datos, con el aprendizaje de las máquinas. Y lo que me resulta más curioso todavía es que mirando los datos de LinkedIn, lo que cada uno pone en su perfil de LinkedIn, los hombres sobreestiman sus habilidades y las mujeres subestiman. ¿Cómo se ve eso? Pues que las mujeres dicen que saben menos cuando tienen más grado, más máster, más experiencia, ¿sabes? Y los hombres tienen menos, pero dicen, yo sé mucho, ¿eh? Yo sé mucho. Bien, ¿por qué hay tan pocas mujeres? Hay por tres razones fundamentales. Por una parte, por barreras organizativas, en segundo lugar, por acontecimientos vitales y, en tercer lugar, por las barreras al liderazgo femenino. Las barreras organizativas tienen que ver con la cultura programmer, que luego voy a poner una diapositiva un poco atrevida sobre la cultura programmer, que reconocen las mujeres del sector que ocasiona el 65% del abandono. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las mujeres se van porque sienten que no pertenecen, que se las considera intrusas, que se les dan los peores proyectos, que no tienen libertad para desarrollarlos.
Los acontecimientos vitales, porque la edad entre 30 y 45 años es en la que se desarrolla la carrera profesional y coincide con la edad en la que la mayor parte de las mujeres europeas tienen su primer hijo o tienen que cuidar a hijos pequeños, a mayores, etc. Y barreras al liderazgo por ausencia de mujeres en las cúpulas directivas. Fijaos, entre los 20 mega ricos de las tecnológicas solamente hay 2 mujeres y son una viuda, la viuda de Steve Jobs, Laurene Powell Jobs, y una la ex de Jeff Bezos, Scott McKenzie. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa con cómo es esa cultura? Yo creo que es importante que hablemos de ello y esto es lo que le dedico a Carmen Díaz Mora. Es esa cultura de sexismo endémico, ¿cómo es? Pues siempre vosotros como yo tendréis, y además yo que he investigado muchísimo sobre esto, siempre hablábamos de los frikis, ¿no? Que eran frikis, que eran ingenieros muy racionales, muy pocos sociales, que se pasaban la noche, que iban en camiseta y chanclas, que no se lavaban mucho, eso lo decía Steve Jobs de sí mismo, ¿no? Y que se pasaban la noche diseñando hardware y tomando cervezas. Lo que pasa es que a las que habéis estudiado temas de ciencia y género, era un mundo lleno de homosociabilidad, que no tiene nada que ver con la homosexualidad, sino que quiere decir que los hombres están más cómodos en un mundo de hombres. Entonces, no buscaban el talento, sino que en realidad era un mundo de contrato a mis amigos. Y de hecho, eso ocurre constantemente. No sé si sabéis cómo se llama Sam Bankman-Fried, el de FTX. Dirigía la empresa desde un ático en Bahamas con unos cuantos amigos, tomando cervezas o lo que les pareciera todo el día. Pero detrás de todo eso, detrás de toda esa realidad un poco hippiesca, ¿no? Lo que había en realidad era fondos de inversión, pero fondos de capital riesgo, que había que dar resultados muy rápidos. Cuando la realidad era que la mayor parte del software lo diseñaban mujeres, que la mayor parte de la fabricación la hacían también mujeres. ¿En qué estamos hoy? Y esto es lo de la cultura programmer. Los magnates tecnológicos de hoy se han convertido en un paradigma de éxito y en un modelo a imitar muy peligroso, porque ¿qué significa la cultura programmer? Programmer significa brother y programador significa machote, programador. Machote, así, o sea, la traducción literal es eso, machote, programador. Entonces, es un modelo de masculinidad que tiene mucho que ver con una hipersexualización masculina, ¿no? Fijaos en las fotos que pongo aquí de Jeff Bezos y de Mark Zuckerberg. Ahora antes eran flacuchos, ahora tienen que ser musculosos y tienen pasión por la tableta, pero no por la tableta que utilizamos nosotros, sino por la tableta abdominal. Ropa apretada, gafas de sol, aunque sea de noche. Muy importante, parejas jóvenes y guapas, mucho tiempo de vacaciones y muchos hijos. Elon Musk tiene 11 hijos con 3 mujeres, el último lo ha tenido hace poco, y muchos por gestación subrogada, pero es esa idea que también ocurre, fijaos, en las bandas del narco, los jóvenes, su masculinidad la reafirman dejando embarazadas a muchas mujeres. Bien, entonces, este tipo de cultura, digo que es un modelo muy negativo, porque además las últimas tendencias, las últimas cosas que les interesan son prolongar la vida hasta los 120 o los 130 años en eterna juventud, viajar al espacio para huir del planeta Tierra, irnos a Marte, porque la Tierra ya hemos renunciado a cuidarla. Y, bueno, no sé si habéis leído la novela en la que se inspira el metaverso, Snow Crash, la novela de Neil Stephenson. Yo a veces pienso que se han leído la novela y dicen, es que esto va a ser así. Entonces, vamos a este mundo horrible, solamente podemos escaparnos los pobres en el metaverso con una realidad virtual en la que vivan bien, porque en la vida real viven fatal, y los ricos pues escapando a otro planeta. Bien, frente al cielo digital, la tierra de los cuidados, la pandemia nos hizo valorar mucho más la ciencia, el conocimiento, la solidaridad y el papel clave de las mujeres al frente de los cuidados pagados y también al frente de los cuidados no pagados. Sin embargo, al contrario que en el cielo digital, en la tierra del cuidado hay muy poca participación
masculina. Fijaos, con datos de ocupaciones relacionadas con los cuidados en España, el último dato de la EPA del segundo trimestre del 23, en todas las actividades de salud, de trabajadores de cuidado de personas, de trabajadores domésticos, etcétera, los porcentajes oscilan entre el 77% y el 97% de mujeres, o sea, hombres poquísimos. En cuanto en los cuidados no pagados, fijaros, con datos de Eurofound de 2022, número de horas semanales dedicadas por las mujeres y los hombres a los cuidados, las mujeres 37,7, los hombres 22,7, y si veis desagregado por cuidar hijos, cuidar personas, cocinar, limpiar, etcétera, el desequilibrio es enorme. En el gráfico de al lado, fijaos cómo las mujeres empleadas y los hombres empleados, siempre las mujeres dedican muchas más horas que los hombres. Y eso se agrava sobre todo cuando hay hijos pequeños. Aquí quiero hacer una referencia a la premio Nobel Claudia Goldin, que le dieron el Nobel hace una semana y media o 10 días, que una de sus aportaciones fundamentales ha sido precisamente y lo digo porque, aunque no tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo, ha sido el mostrar que el mercado de trabajo no es como lo venía explicando la teoría económica. El mercado de trabajo es diferente. La teoría económica anterior no nos sirve. ¿Por qué? Porque el mercado de trabajo lo leíamos a través de los hombres. Y hoy día hay un 50% de mujeres y las vidas de las mujeres son muy distintas de las de los hombres. Y la diferencia fundamental, además de otras, no voy a contaros todo lo de Claudia Goldin, pero la diferencia fundamental es los hijos. Una mujer tiene un hijo y su situación laboral cambia radicalmente. Un hombre tiene un hijo y su situación laboral no cambia. Vuelvo a mi tema. En España, ¿quién cuida a nuestros niños? Pues en España el 15% de los menores de 16 años viven con su madre solos y solamente un 3% viven solamente con su padre. De manera que tenemos, esto es una barrera importante para que las mujeres se incorporen al mercado de trabajo. Aquí tengo datos de teletrabajo, como durante el periodo de la pandemia las mujeres lo pasaron mucho peor que los hombres, porque fijaos en naranja las barras de la frustración de las mujeres por no poder dedicar el tiempo suficiente ni a la familia ni al trabajo. Y fijaos los datos también de la inversión en familia e infancia en la Unión Europea. En España estamos en un 1,6, cuando la media de la Unión Europea es el 2,5 sobre los gastos sociales, y en algunos países llega hasta el 3,9%. De manera que, no lo voy a desarrollar aquí, pero el tema de los cuidados es un reto pendiente de nuestra sociedad con las mujeres. Esto no lo voy a desarrollar ahora porque si no me voy a pasar de tiempo y no quiero, pero sí que hay que tener muy claro que, por un lado, hay que desarrollar políticas de cuidados, servicios públicos contra la falta de tiempo, y ahí lo que tenemos que hacer es aplicar la Estrategia Europea de Cuidados y, muy importante, revalorizar los empleos de cuidados. Y ahora que estamos hablando de inteligencia artificial y de tecnologías digitales, los empleos de cuidados también necesitan habilidades digitales. Es decir, las trabajadoras y trabajadores sociales, todas las personas que se dedican a cuidar de otros con habilidades digitales lo pueden hacer muchísimo mejor. Y luego, respecto al equilibrio vida-trabajo, hay una idea fundamental, que es que que tenemos que pensar en términos no solamente de maternidad, sino pensar en términos del ciclo de la vida. Las mujeres y los hombres tienen que cuidar no solamente a sus hijos, tienen que cuidar también a sus padres. Es decir, a lo largo de la vida hay muchos momentos en los que hay que cuidar. Entonces, ante esta realidad, fijaos, yo llevo muchísimo tiempo investigando sobre estos temas. Y al principio, cuando daba una charla o cuando lo contaba y tal, me decían, hay muy pocas mujeres en la tecnología, en la ciencia tal, me decían, pero bueno, es que no les gusta, ¿no? Yo decía, no es que no les guste, es que tienen muchísimas barreras, fijaos con lo de la cultura programmer para incorporarse. Otra cosa que decía Claudia Goldin, muy importante, que el problema es que hoy día las empresas priman muchísimo
a los trabajadores y trabajadoras que no tienen limitación de horario, que están dispuestos a dedicar todas las horas del día, el fin de semana, las vacaciones, etcétera, etcétera. Ella le habla de los empresarios de la codicia, ¿no? Y esto es muy importante porque, claro, las mujeres allí estamos en desventaja. Entonces, ¿qué nos dicen? Es que las mujeres tienen que cambiar para adaptarse a las condiciones del sistema. Sheryl Sandberg, no sé si os acordáis, que era la CEO de Meta, antes, que luego se fue, decía que es que las mujeres no éramos suficientemente asertivas, pero en realidad se acabó yendo porque tampoco ella podía aguantar. Entonces, hay que hacer un cambio cultural muy importante en el sector, hay que incorporar a la cultura laboral la consideración del cuidado, porque el mercado de trabajo ya no es como era, no nos sirve lo anterior. Pero luego nos encontramos con que la nueva sede de Apple, que inauguró en 2017 para 12.000 empleados, ¿cuántos quedarán ahora? Porque están despidiendo también. Tenía 7 cafeterías, 2 plantas para hacer yoga y no tenía guardería. Entonces, hay que cambiar la cultura del sector, hay que erradicar la cultura de la arrogancia y luego, a nivel social, de la sociedad en general, hay que hacer un cambio estructural que implica una oferta ampliada de servicios públicos de cuidado y un cambio, bueno, y luego a la hora de analizarlo, pues primero hay que fix the number, quiere decir arreglar los números, que haya más mujeres líderes, cambiar el sistema, más mujeres en puestos de responsabilidad y cambiar el conocimiento. No sé cómo voy de tiempo. ¿Bien? Sí, vale. Entonces, para incorporar más mujeres, tenemos que crear condiciones para que no solamente estudien la carrera de informática, de telecomunicaciones, sino para que vayan a trabajar al sector y se queden. ¿Por qué? Porque muchas veces os pasará a vosotros como a mí, todo se arregla con la educación. Cualquier problema te dicen, no, educación, eso se arregla en la educación. Pero ¿qué pasa? Tú creas vocaciones tecnológicas en las niñas y si no cambian los demás, cuando esas niñas cumplan X y vayan a estudiar la carrera, no se van a sentir muy a gusto. Cuando terminen, si aguantan y vayan a la empresa, si no ha cambiado nada, le va a pasar como a las mujeres de hoy, que acabarán abandonando. Entonces, tenemos que cambiar todo eso y la idea fundamental es que no podemos hacer políticas que sean como hitos, creo vocaciones tecnológicas, hago un arreglito por allí, hago un arreglito por allá, sino que tenemos que hacer políticas que sean procesos, que esa realidad que es circular, esa realidad de la vida, es lo que tenemos que aplicar a las políticas. Bien, con respecto a la inteligencia artificial, se han dicho cosas tan importantes esta mañana que casi no me atrevo a hablar de ello, porque está ya dicho, no todo, porque nunca está dicho todo, pero se han dicho cosas muy importantes. Sin embargo, es muy importante que las mujeres participemos en la creación de los sistemas inteligentes, porque hoy día los crean hombres y los crean además a su imagen y semejanza. Es decir, ellos hacen un supuesto y ¿qué supuesto van a hacer? Pues el de un tío que tiene 30 años o 40 o lo que sea, ¿no? Como pasa, habéis utilizado Google Maps, yo lo utilizo mucho para caminar, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando sistemáticamente yo tardo más de lo que dice Google Maps. ¿Por qué? Me preocupé de informarme y resulta que Google Maps calcula la distancia para un hombre que mide 1,90, pesa 90 kilos y tiene unas piernas así largas y claro, yo no tengo esas condiciones. Entonces, hay que incorporar la diversidad no solamente para reflejar la realidad, sino también por algo muy importante, porque los grupos diversos son mucho más eficaces que los grupos monosexo, ¿no? ¿Por qué? Estos son datos de estudios varios de psicología social publicados en la revista Science, porque la inteligencia colectiva de los grupos no depende de la suma de las inteligencias individuales de los miembros del grupo, sino que depende de la calidad de las interacciones dentro del grupo. Y esa calidad es mucho mayor cuando hay mujeres. Entonces, es muy importante que a la hora de crear algoritmos, que haya equipos con mujeres que apreciamos otras realidades, aportamos otra
otras historias. Entonces, bueno, esta mañana se ha hablado de Biogen, que a pesar de todo es una aplicación estupenda, a pesar de todos los problemas que tiene. Se ha hablado de, ¿cómo se llama la del bono social eléctrico? Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero yo lo que quiero desde aquí es llamar la atención para el debate, es que a partir de la pandemia se ha impulsado mucho la digitalización de los programas de protección social. Y ya sabéis, cuando te digitalizan, de paso aprovechan para ahorrar personal, para requisitos, ponerlos, bueno, condicionalidades que deberían ser habladas, pues son condicionalidades que al final las decide un algoritmo. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que la tecnología no resuelve los problemas de las personas, ni nunca los resolverá. Son necesarias conversaciones cara a cara con los trabajadores que sustituyan, o sea, que aporten a esa datificación a la que estamos sometidos, que creo que también aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha os están datificando, ¿no? Es muy importante que no deleguemos todo en procedimientos automáticos, sino que recurramos mucho más a los trabajadores sociales. Bueno, me voy a saltar todo esto porque o me da tiempo a contarlo. Bueno, no, pero bueno, también para que haya coloquio. Tenemos que tener muy claro la complejidad. Somos una sociedad de personas, no de tecnologías. No perdamos nunca esa perspectiva. Tengamos en cuenta también que las mujeres llegamos a las tecnologías por caminos diferentes, por caminos mucho más relacionados con los intereses sociales, con el cuidado, etcétera, con el para qué. Tengamos en cuenta que hay profesiones que ya por ser profesiones de cuidado se pretende que no hay que darles habilidades digitales y en cambio es fundamental darles esas habilidades digitales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las mujeres estamos en la agenda digital del Gobierno de España, de la Unión Europea, del Gobierno de Castilla-La Mancha, en fin, estamos en la agenda digital, pero no estamos de forma integral. Se pone mucho foco en el estímulo de vocaciones tecnológicas y luego nos olvidamos de lo que viene después. Se pone mucho foco en la adquisición de competencias digitales, pero digamos que queremos que las mujeres vayamos a la tecnología, pero no nos preocupamos tanto de que la tecnología sea para las mujeres. Entonces, tenemos que ir hacia una transición digital, no solamente en igualdad, que las mujeres, sino para la igualdad. La transición digital tiene que servir para la igualdad. Y en ese sentido, con esto termino mi reflexión finales, tenemos que cuestionar nuestra visión lineal de los procesos, visión masculina, que es la que predomina, que en el fondo oculta todos los procesos cíclicos, repetitivos, invisibles, que hacen que la realidad sea rica. Y eso es lo que decía antes, ver las políticas no como hitos. He conseguido que hay tantas personas, el 95% de los españoles y españolas acceden a Internet, eso sí, a través del teléfono móvil y en unas condiciones que, bueno, no, hay que ir a políticas que sean procesos, que quienes gestionan la vida gestionemos, que quienes gestionamos la vida gestionemos también poder y que quienes gestionan poder se ocupen también de la vida para que la inteligencia artificial esté al servicio de las personas y no al revés. De manera que podamos ir hacia una sociedad no tanto del conocimiento, sino de la sabiduría, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia, por esta brillante exposición. Nunca es fácil empezar por la tarde después de la comida y creo que has conseguido que todos nos enganchemos y todos hayamos estado atentos a tus palabras. Sería el momento de que abramos el debate, de que hagáis alguna pregunta y si no, yo sí que tengo alguna, pero bueno, si empezáis o... Si te presentas y te conocemos... Soy Miguel.
Bueno, yo trabajo en la Federación de Mujeres Rurales, de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales en Castilla-La Mancha. Mi pregunta está orientada a una cosa que has pasado como de puntillas al respecto de que según qué servicios, y sobre todo servicios de ayuda, de apoyo, sanitarios, etcétera, que tanto la digitalización como la inteligencia artificial tiene mucho que decir. ¿Puedes ahondar un poquito más en ese sentido, por favor? Muchas gracias por la pregunta. Vamos a ver, yo me refería sobre todo que me refería en dos sentidos. Por una parte que porque sea rural, porque haya menos gente, no hay por qué olvidarse de estos ámbitos, ¿no? Y en ese sentido hay que ofrecer redes, conectividad, etcétera, etcétera, pero también hay que dar habilidades, y no habilidades, cualquier tipo de habilidades, sino que hay que dar habilidades complejas. Quiero decir que cualquier persona, trabajadora, trabajador social, una persona que esté en el campo atendiendo a personas mayores, las posibilidades que tiene de hacerlo mejor conectado a donde puede recibir información, donde puede consultar, yo qué sé, con médicos, con expertos, son enormes. Y mi afirmación iba sobre todo en el sentido de que como son profesiones femeninas, como es mundo, como es caro, como es no sé qué, al final se prescinde de todo eso y en cambio cada euro que se invierte en ese ámbito tiene un rendimiento muy grande, pues son precisamente las personas que están más abandonadas. Imaginaos lo que pasó en la pandemia, en el confinamiento y después lo que pasó con la educación, ¿no? Había un problema importante de que no todas las familias, yo de hecho conozco familias que no tenían más que el móvil, con 2 niños pequeños, a ver cómo haces tú las tareas del colegio, ¿no? Pero no era solamente el problema de que no tuvieran herramientas, ¿no? Era el problema también de que el profesorado no tenía herramientas digitales suficientes. Entonces, lo más que podían hacer a lo mejor, mucha gente era mandarle, ¿cómo se llama?, la ficha, una foto de la ficha y luego... exactamente igual, personas que están, quienes están cuidando a enfermos, a personas mayores, etcétera, las posibilidades que tienes con herramientas digitales y con herramientas de inteligencia artificial de dar mejor servicio y de estar caminando sobre seguro en lugar de ir a ver, hago lo que puedo, son muy importantes y es algo que no se valora mucho. Desde la Comisión Europea se incide mucho en que hay que darles habilidades mucho mayores a todas las personas que se dedican a las tareas de cuidado y particularmente las que se dedican a cuidar personas mayores, enfermos. No estoy hablando de médicos, enfermeras, sino lo que es el cuidado cotidiano, de día a día. Me refería a eso. ¿Te he respondido con eso a tu pregunta? ¿Más? Bueno, pues yo sí que te voy a hacer una. Sobre todo porque en una jornada como la de hoy, aquí nos encontramos personas con categorías profesionales muy distintas. Y creo que es lo que hace grande una jornada como esta, donde hay gente del derecho, del trabajo social, de la economía, de la salud. Y creo que, de alguna manera, el camino tiene que ir por ahí, es decir, la multidisciplinaridad de todas las cosas, pero dándole un matiz. Y ese matiz siempre Isabel Pardo, que es una de las personas de mi grupo de investigación y con la que comparto mucho tiempo, siempre habla de que esta sociedad tiene un problema grave. Es decir, hemos ido ganando derechos, hemos ido rompiendo determinadas barreras, pero hemos dado un paso hacia una sociedad mucho más masculina, en lugar de dar un paso a que esta sociedad fuese mucho más femenina. Y a mí, que me ha gustado siempre rodearme de mujeres, me gustaría saber qué es lo que piensas tú y cuáles son los pasos que tendríamos que dar de alguna manera para que esta sociedad la fuésemos haciendo mucho más femenina y mucho menos masculina. Es decir, cómo romper esos programas de los que nos has estado hablando, donde creo que no representa la sociedad que al menos estamos buscando la mayoría.
No, es evidente que que la sociedad cada vez se masculiniza más, porque los hombres son el modelo, ¿eh? Y todo se diseña en función de los hombres y la inteligencia artificial contribuye a eso, ¿eh? Al mismo tiempo, no está todo perdido. No está todo perdido porque, fijaos que desde el punto de vista electoral, por ejemplo, empieza a haber países en los que, frente a avances de partidos extremadamente conservadores, no quiero llegar a otras afirmaciones que atentan directamente contra los derechos de las mujeres, son las mujeres las que están haciendo que esos partidos pierdan las elecciones. O sea, en términos políticos hay mucho que hacer. El problema yo creo que está en que hoy día las grandes tecnológicas tienen mucho más poder que los estados. Entonces, ahí tenemos una barrera muy importante. Tienen mucho más poder que muchos estados económico, por una parte, y por otra parte, como no hay regulación suficiente, a pesar de que esta mañana hemos visto que se está avanzando en regulaciones muy interesantes, particularmente en España, pero digamos que hay una contradicción entre lo que es el sentir del 50% de la población. Tampoco es que todas las mujeres sean feministas, ¿no? Pero tampoco todos los hombres son machistas, son machotes, ¿no? O sea, afortunadamente, ¿no? Entonces, ahí hay una contradicción muy, muy importante que yo creo que que de momento no vamos ganando, pero vamos avanzando. El problema es que cada vez que las mujeres avanzan, cada vez que el feminismo avanza, el patriarcado se recompone y te saca alguna nueva estrategia. Por eso, precisamente por eso, es tan importante una mayor participación de las mujeres en los ámbitos tecnológicos a todos los niveles, a nivel básico, a nivel intermedio, a nivel de liderazgo y, por ejemplo, en España ahora mismo el tema digital depende de una ministra y de una secretaria de Estado. En la Unión Europea también. Es decir, todas estas cosas no son casuales y están teniendo consecuencias. Es decir, las regulaciones son mejores porque hay mujeres ahí. Entonces, pues encima tenemos dos guerras tremendas, que no hay cosa más masculina que las guerras, ¿no? Y además, cuando llega una guerra dicen, aquí hay que apretarse, como dicen los machos, y empezar a... Entonces, estamos en un momento muy complicado, pero no hay que ser pesimista. Muchísimas gracias. ¿Alguien se anima más? Vale, pues continuamos con la sesión que estaba preparado para iniciar esta tarde. Y nada, muchísimas gracias, Cecilia. Bueno, buenas tardes de nuevo. Ahora sí que vamos a la mesa redonda que lleva por título Desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial en las mujeres con discapacidad. Y yo quería empezar pues puntualizando dos aspectos que creo que son claves para entender lo que va a ser la sesión. Y es que si hay un grupo de personas con dificultades, esas son las mujeres con discapacidad. Y si hay alguien que no se están considerando en los algoritmos que reflejan claramente esta asimetría de la que estamos hablando, esas son las mujeres con discapacidad. Por tanto, la sesión de esta tarde, en la que comenzaba Cecilia y hablaba del papel de las mujeres en los cuidados y que ahora completan la misma Pilar Villarino, que es la directora ejecutiva del CERMI, y creo que es algo que refleja muy bien el perfil de las tres personas que participan en esta mesa, aunque Cecilia lo ha hecho con anterioridad, es que las tres han elegido esta profesión y dedicarse a esto por convicción. Es decir, cuando alguien
decide dedicarse a investigar en mujer, cuando alguien decide investigar en mujer, pero además vinculada al tercer sector, es porque hay algo más que la mera investigación y el tratar de conseguir objetivos dentro de la misma. Hay, sobre todo, la dedicación y tratar de dar respuestas a esas personas vulnerables que, sin duda alguna, su trabajo ayuda a que todos seamos más pendientes de esa vulnerabilidad. Y por mi parte, nada más, cedo la palabra en primer lugar a Pilar, que es, pues como he dicho, directora ejecutiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y que tiene muchísimo que decirnos sobre este tema. Muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros en la Universidad de Castilla-La Mancha y en la Facultad de Relaciones Laborales. Muchísimas gracias. Esto no sé cómo se ya. ¿Para arriba? Ya se oye ya, ¿verdad? Bueno, buenas tardes. Un saludo a todas las personas que estáis participando en estas jornadas como ponentes y como asistentes. Lamento el retraso, la verdad es que bueno, ya ha sido las condiciones meteorológicas han podido de momento con la organización de la jornada, pero bueno, creo que se resultó todo de manera muy satisfactoria. Gracias, María José, por contar con el CERMI. Un saludo a mis compañeros y compañeras de mesa. Yo voy a resumir también un poquito la intervención para intentar dar esa otra perspectiva un poco distinta de... Seguramente algunas cuestiones ya se han comentado por la persona que estaba interviniendo en esta mesa cuando entramos también. Mejor así. Es que mi voz, la verdad, lo lamento, que voy a intentar hablar mucho más alto. Así bien, ¿no? Bueno, lo primero que quiero señalar es que la era de la inteligencia artificial también tiene que estar presidida por el enfoque de derechos y de inclusión. Y es en esa línea en la que tanto desde el CERMI como desde la Fundación CERMI Mujeres, que es una entidad que ha creado el CERMI en el año 2014 precisamente para tener en cuenta de manera específica los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad, las madres y cuidadoras de personas con discapacidad. Como digo, ese enfoque de derechos y de inclusión, lo mencionaba Begoña hace un momento, no podemos perderlo de vista tampoco cuando hablemos de inteligencia artificial. Más allá de la inteligencia artificial, sí que me gustaría señalar previamente que la transformación digital solo se puede entender desde ese enfoque exigente de derechos humanos, que en nuestro caso mandata nuestra norma de cabecera, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, alineado con la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en esa línea también a mí me gusta hablar de transformación digital solamente si es de verdad transformación social, de acuerdo con la labor de agentes de cambio social que somos las entidades del tercer sector, que yo creo que es lo que nos transmití ahora mismo en la presentación el moderador de esta mesa. Desde la perspectiva de la sociedad civil, por tanto, la transformación digital no puede concebirse sino como apoyo a la labor del movimiento de mujeres con discapacidad en esa necesaria transformación social, pero al mismo tiempo también como una oportunidad de participación activa de las mujeres con discapacidad en esta nueva tendencia global, en la línea de lo que se ha mencionado anteriormente. Dando una pincelada muy rápida sobre qué significa esa transformación digital desde el enfoque de derechos, yo quiero mencionar rápidamente en dónde debemos basarnos al hablar de esa norma de cabecera, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya en su articulado nos sienta las bases de ese enfoque de derechos que debe tener también la inteligencia artificial. Lo voy a hacer desde la Convención releída desde la visión del Relator Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hay que hablar de un derecho a la igualdad y a la no discriminación, a la igualdad inclusiva, y eso lo señalan los artículos 5, la no discriminación e igualdad ante la ley, y el artículo 6 de mujeres con discapacidad. Hay que hablar también del respeto a la privacidad y de la recopilación de datos y estadísticas, los artículos 22 y 31 releídos conjuntamente.
Es importante también, por supuesto, y esto es transversal a cualquier cuestión que se diga, el artículo 9 sobre accesibilidad y concretamente la necesaria accesibilidad de cualquier servicio abierto al público, también todos los relativos a los datos, la necesidad de ofrecer formación, lo mencionaban antes otras ponentes, en materia de accesibilidad, todos los problemas de accesibilidad a los que se enfrentan, en este caso las mujeres con discapacidad en el entorno tecnológico, promover cualquier forma adecuada de asistencia y apoyo a las mujeres con discapacidad, en este caso para garantizar el acceso a la información, promover el acceso a nuevos sistemas y tecnologías de información y comunicación. La Convención hablaba ya de Internet, pero aquí se puede entender que también se habla de inteligencia artificial. Y finalmente promover el diseño, el desarrollo y la distribución de sistemas y tecnologías de la información accesibles desde una edad temprana, es decir, una serie de ideas que ya se recogen en la Convención, como digo, la norma de cabecera y forma parte del ordenamiento jurídico español, no es solamente un tratado internacional, y que hay que tener presente a la hora de hablar de inteligencia, a la hora de abordar la inteligencia artificial. Es interesante también hablar de la Carta de Derechos Digitales, que no tiene efecto vinculante, pero que enmarca también este proceso, y aquí ya se habla del derecho a la igualdad y a la no discriminación en el entorno digital, ya se habla de garantizar la ausencia de sesgos de género, se habla también de las brechas de acceso al entorno digital y que es preciso abordar políticas públicas que de alguna manera aborden esas brechas de acceso atendiendo a posibles sesgos discriminatorios, es decir, que tenemos una serie de entornos normativos que hay que tener presentes a la hora de diseñar todos estos sistemas y soluciones de inteligencia artificial. ¿Qué estamos haciendo desde el CERME, desde el movimiento CERME y aquí en Global CERME y a la Fundación CERME Mujeres? El CERME pretende ser la plataforma de incidencia política referente en innovación social en materia de discapacidad, además de otras cuestiones. Por tanto, desde esa línea, toda nuestra labor de incidencia política, de generación de conocimiento valioso, de promoción de las alianzas, pretende hablar de una innovación social que de alguna manera recoja ese contacto y esa relación con las tecnologías desde la perspectiva de los derechos humanos. Ya de entrada, para situarlo desde la perspectiva de los derechos humanos y las mujeres con discapacidad, creo que es esencial, y lo mencionaré a continuación, la importancia de la ética, que no sé si ha salido a lo largo de esta jornada, pero entiendo que sí. Cualquier abordaje de la inteligencia artificial debe verse desde ese enfoque ético. Desde el CERME hemos promovido un código ético desde hace bastante tiempo, basado en esos derechos humanos, basado en ese enfoque de derechos humanos al que yo hacía referencia hace un momento, y entre otros principios éticos recogemos, como no puede ser de otra manera, en el número 5, la igualdad entre mujeres y hombres. Por otra parte, nosotros en nuestro plan de actuación tenemos 5 líneas de acción. La línea 2 es la línea que fortalece la cultura de la innovación, el CERME como referente de innovación social en discapacidad, y en esa línea entendemos que deben englobarse toda nuestra estrategia de transformación digital. Y ya bajando a lo que es esta estrategia, me gustaría destacar en primer lugar, puesto que hablamos ahora mismo de inteligencia artificial, de un plan de algoritmos sociales y de inclusión que hemos impulsado acompañados de la Fundación 11, que pretende ser un marco de orientación y de prescripción precisamente para que la inteligencia artificial tenga rostro social y sea respetuosa y acoja la diversidad humana sin sesgos ni exclusiones, como se ha venido mencionando hasta ahora en otras intervenciones. Más allá de eso, a lo largo de este año el CERME está ejecutando el proyecto Metadiverso con fondos Next Generation también, a través de una subvención dirigida a la modernización y digitalización de las entidades del tercer sector, y en ese marco acabamos de aprobar nuestro plan de transformación digital, en cuya línea número 1 abordamos, denominada CERME Data, abordamos una serie de cuestiones vinculadas a la inteligencia artificial y a los datos, ¿no?
Para el movimiento CERMI, el dato es el principal activo de nuestro impacto social. Consideramos que debe ser la base para la toma de decisiones sobre innovación social en toda la labor de incidencia política y en todos nuestros procesos. Y entendemos que, precisamente por ser una entidad social, es ese carácter de entidad social el que debe marcar la diferencia en el uso de los datos, pues en una serie de cuestiones, entre otros la lucha contra la brecha digital y el sesgo que pueden provocar hacia las personas con discapacidad y de forma muy específica hacia las mujeres con discapacidad como grupo social que está claramente en un mayor riesgo de exclusión. Para tener tiempo a abordar todo, voy a saltarme. Funciona. Ahora mejor, ¿no? Vale. Voy a centrarme específicamente en los desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial para las mujeres con discapacidad. Luego, si da tiempo, mencionaré algunas cuestiones más de este proyecto metadiverso del CERMI. La inteligencia artificial debe ser la gran aliada de la inclusión para las mujeres con discapacidad. Sin embargo, en este ámbito, las mujeres con discapacidad siguen siendo las grandes olvidadas del sistema, también al hablar de inteligencia artificial. Las mujeres con discapacidad, a pesar de ser un grupo claramente mayoritario entre las personas con discapacidad, están sujetas a muchísimos más riesgos de exclusión que si se abordan desde una perspectiva interseccional, pues aumentan sustancialmente, ¿no? Por tanto, ¿cuáles serían los grandes desafíos que yo he identificado de la inteligencia artificial en el caso de las mujeres con discapacidad? En primer lugar, la inteligencia artificial como fuente de discriminación hacia las mujeres con discapacidad. En este sentido, desde el movimiento CERMI consideramos esencial preservar la protección y la seguridad jurídica de las mujeres con discapacidad. Tratar de reivindicar que la inteligencia artificial sea una aliada de la inclusión y sirva para impulsar la igualdad de trato y no discriminación de este grupo ciudadano. Evitar que se menoscabe la dignidad de las mujeres con discapacidad, que no sirvan las soluciones de inteligencia artificial para la violación y abuso de los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres con discapacidad, sino que sirvan, al contrario, como nuevos medios para promover, defender y ejercer estos derechos humanos y no para vulnerarlos. ¿Cuál es otro gran desafío? El de la brecha digital, que entiendo que ya se ha tratado aquí hoy, pero que yo voy a mencionar desde la perspectiva de las mujeres con discapacidad. La brecha digital en sus diferentes dimensiones creo yo que es la principal barrera a la que se enfrentan las mujeres con discapacidad. La principal barrera a la inclusión de este grupo ciudadano en los sistemas de inteligencia artificial. Cuando hablo de brecha digital, hablo de brecha en diferentes dimensiones. En primer lugar, por supuesto, en cuanto a accesibilidad, y aquí pues, se aplicaría tanto a mujeres como a hombres con discapacidad, ¿no? Cualquier solución de inteligencia artificial que no garantice la accesibilidad, pues presenta una brecha clara para este grupo ciudadano. Pero también cuando hablamos de conectividad, cuando hablamos de acceso a las herramientas que sostienen la inteligencia artificial, aquí quiero hablar del sobrecoste económico que sufren las mujeres, al que se ven enfrentadas las mujeres con discapacidad, que son en líneas generales mucho más proclives a la pobreza y a la exclusión por este medio y, por tanto, esa brecha de conectividad y de acceso a los dispositivos, también de habilidades digitales, de conocimiento en el uso de estas tecnologías. Es esencial, por tanto, promover programas de alfabetización digital entre las mujeres con discapacidad. También brecha de datos, aquí lo hablaba, al hablar de los sesgos lo hablaba Begoña, pero la brecha de datos es uno de los riesgos claros a los que se enfrentan las mujeres con discapacidad. Y también la brecha de identidad digital, que afecta especialmente a las mujeres. ¿Qué hay que hacer para ello? Garantizar ese acceso igualitario a la tecnología a través de programas de alfabetización digital de mujeres y niñas con discapacidad, promover la participación y el liderazgo de las mujeres y las niñas en programas de educación en materia de inteligencia artificial, combatir la invisibilidad en los datos, de esto hablaré un poco más tarde,
reivindicar soluciones de inteligencia artificial universalmente accesibles. Hay que decir que la discapacidad es una realidad muy diversa, que por tanto tiene también soluciones diversas en el ámbito de la accesibilidad. Y ya queda poco, ¿no? Voy a hablar de la brecha de los datos. Los datos que se utilizan como base para el funcionamiento de los algoritmos están con muchísima frecuencia sesgados en materia de género y discapacidad, lo hemos escuchado en la ponencia anterior, y esto afecta de manera muy significativa en las mujeres con discapacidad, pero también hay otra realidad que es la invisibilidad en los datos, que hay que tenerlo presente también, y eso yo creo que es otro sesgo exactamente igual que el anterior. Hay una cuestión muy interesante, que es que los sistemas de inteligencia artificial contribuyen a veces incluso a aumentar los sesgos ya existentes exponencialmente por todo el sistema de funcionamiento de los algoritmos, lo cual hace que aumente todavía más el perjuicio para las mujeres y las niñas con discapacidad. ¿Qué creemos desde el movimiento CERME que hay que hacer? Pues una inteligencia artificial inclusiva contra las mujeres con discapacidad debe impedir que se perpetúen estos sesgos, corrigiéndolos y eliminándolos. Impedir, por tanto, que los sistemas de inteligencia artificial aumenten todavía más las brechas de género que ya existen fuera del mundo digital. Creo que hay que empoderar a las mujeres con discapacidad, formarlas como analistas y científicas de datos, que de momento hay un número tan poco elevado, formándolas como ingenieras informáticas que creen algoritmos inclusivos, ocupando puestos donde se toman decisiones basadas en datos. Esto es esencial también, más allá de la inteligencia artificial, sobre todo en materia de políticas públicas, que es en lo que trabajamos en el CERME y en la Fundación CERME Mujeres, siendo lideresas que crean opinión. Las redes sociales son grandes fuentes de datos sesgados, y si desde dentro se consigue combatir esa brecha, es la única manera, creo yo, de hacer esas soluciones inclusivas, y participar activamente en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, muy importante en todas las etapas del ciclo de vida de los algoritmos, directamente o a través de organizaciones representativas. Lo voy a dejar aquí ya porque veo muy nervioso al moderador, yo me estoy poniendo también negra, pero quiero decir algo importante que... Sí, por eso. Solamente decir la importancia de participar en los procesos de validación de estas soluciones de inteligencia artificial y de entrenamiento de los algoritmos. Habría muchísimas más cosas, pero bueno, que entiendo que todas tenemos que hablar, con lo cual muchísimas gracias por la paciencia, y siento si me he excedido en el tiempo. Necesito un tiempo para Milady William Henry, que es psicóloga de la Universidad de La Habana, que tuvo que emigrar a Toronto para continuar con su carrera, y que llegó a España para realizar el máster en salud mental y comunitaria en la Universidad de Barcelona. Y ahora mismo trabaja como psicóloga dentro de FemBlock, que es una línea de atención que apoya a las personas que están recibiendo violencia machista digital y a personas de su entorno. Muchas gracias. Tiene la palabra. Gracias a todas. Buenas tardes, buena tarde, diríamos en Barcelona. Creo que se me escucha bien, creo que ahora se escucha mejor. Les presentaré lo más rápido y lo más así posible, lo más dinámico posible, FemBlock. Somos la primera línea de atención a las personas que están enfrentando violencias machistas digitales y personas de su entorno de España y, bueno, muy sui generis en Europa. ¿Por dónde y cómo surge FemBlock? Digamos que desde las colectivas activistas, desde colectivos más progresistas, empiezan a ver un fenómeno en donde las violencias machistas digitales empiezan a hacerse hueco, digamos, en el mundo biológico, en el mundo virtual. O sea, no solamente se quedan en el espacio analógico, sino que empiezan a formarse en el espacio virtual, dado que el espacio virtual tiene un componente bastante fuerte de anonimato. Un componente bastante fuerte de anonimato, se pueden, digamos, prolongar durante más tiempo
y bueno, ven como el nicho fértil preciso y fundamental para darse. También vemos que hay un marco legal que si bien empieza a hablar de las violencias machistas digitales en la reforma de la ley 1720, no llega a ser suficiente para enfrentarlas, para crear servicios que le den atención a este nuevo fenómeno. También se observa una falta de datos y de investigaciones públicas sobre el fenómeno. Ya han hablado varias personas delante de mí acerca de la brecha digital, no solamente de las mujeres, sino de otras comunidades, y no solamente es un tema de acceso, sino un tema también desde el principio, ¿no? Desde hacer la infraestructura, desde participar y dar voz, desde tener posiciones de liderazgo. Y bueno, como todos sabemos, se intensifica la misoginia, ¿no? Hay una machosfera que siempre está creciendo. Usted decía, ¿no?, que el patriarcado siempre se actualiza, ¿no? Es como tú vienes con tu antivirus, pero el virus todavía es más fuerte. Así. Entonces, el objetivo original de la línea de FemBlock es crear un modelo de abordaje feminista de violencias machistas digitales en Cataluña y dar atención a las mujeres y las personas del colectivo LGTBIQ2+, que confrontan estas violencias. En principio fuimos un programa financiado por los fondos europeos, ya no tanto. Y bueno, el proyecto original es de Alia Donestec, un grupo de investigación llamado Cópolis de la Universidad de Barcelona, Calala, Fondo de Mujeres, expertas Laia Serra y experta Alex H. ¿Qué son las violencias machistas digitales? Es una interacción entre el machismo, digamos, de toda la vida y las violencias digitales, ¿no? Por tanto, su abordaje necesita de la perspectiva de género, necesita de un conocimiento tecnológico profundo y tiene que tener en cuenta las vertientes de la dinámica de la violencia. Nosotros destacamos 4 grandes grupos con respecto a las violencias machistas digitales. Las violencias digitales en el marco de la pareja y la familia, tipo control y manipulación de cuentas y dispositivos. Las violencias de alto componente sexual que buscan dañar, además de controlar los cuerpos y la sexualidad de las mujeres del colectivo LGBTQ+, las violencias con discursos altamente machistas y las violencias altamente tecnológicas que buscan profundizar sus efectos. Okay. Entonces, están facilitadas por las TRICs, se dan en dispositivos, plataformas, cuentas, redes sociales, páginas web, servidores. Y aquí voy a extenderme un poquitico más porque quiero ponerle como ejemplos de lo que estamos viendo. Ya llevamos alrededor de 1 año y medio con la línea control y manipulación de cuentas. Estamos viendo personas que están siendo controladas por sus dispositivos. Cualquiera de nosotros puede tener un iPhone. Estamos viendo con bastante frecuencia el uso de la función Find My iPhone y por ahí esto funciona como un programa espía. Y lo que decían las ponentes las personas que estaban haciendo las ponencias delante de mí, al principio que se creó esta función, es una función muy buena, nadie quiere perder su teléfono, evidentemente, pero nadie se dio cuenta que esto podía ser como un programa de rastreo, que es como se está usando, ¿no? No digo todo el mundo, evidentemente, pero se está usando de esta manera. Hemos visto casos de acoso, de control y vigilancia, de doxing, de poner tu número de teléfono, tu nombre y tus apellidos en páginas web, de contactos, en páginas para buscar citas. Tuvimos una clienta que le habían hecho esto y la persona, esa misma noche por WhatsApp empezaron a contactar a la persona, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mira, que vi tu teléfono, que quiero hablar contigo. Imagínate tú, ¿no? Tú viendo la novela y ves estas cosas. Outing. Tuvimos también clientes que, bueno, deciden vivir su sexualidad como les plazca y alguien decide que no puede ser así y empieza a pasar esa información a familiares y amigos, tanto aquí en España como en su país de origen. Quebrantamientos de provisiones de comunicación, llámese ATEMPRO, llámese orden de restricción. Bueno, no puede estar, qué sé yo, a 5 kilómetros de ti, a 500 metros de ti, pero te mando correos, te mando WhatsApp. Por mandarte, hemos visto incluso que te mandan 50 centavos en un Bizum con tal de fastidiar. Y lo digo así, para que se den cuenta un poco como por dónde van las cosas. Sextorsión. Tengo imágenes tuyas y si tú no haces según lo que yo diga, bueno, las publico y las publico en plataformas o las publico en mi estado de WhatsApp.
acoso online, discursos de odio, desprestigio, difamación, suplantación de identidad, censura, silenciamiento mediante ataques a servidores. Esto no lo hemos visto con tanta frecuencia, pero sabemos que sucede, ¿no? Hackeo de páginas de colectivas que tienen un acto consciente social, que son colectivas activistas, que son colectivas feministas. ¿Bien? Solamente atendemos a personas mayores de 16 años. Si hay algún caso de alguna menor, se atendería a través del profesional que está cubriendo ese caso o alrededor de padres o tutores. Mujeres, personas identificadas como mujeres, personas del colectivo LGTBIQ+, lo digo en inglés al final, pero bueno, más me imagino. Personas del entorno y, bueno, grupos y colectivas. Profesionales, a veces muchas personas, la persona afectada no quiere ir al servicio y entonces prefieren que sea a través de la profesional que ella la atiende en el CIE, en el SIAD. Los CIE son los servicios de intención de servicios para mujeres y los SIAD también, allá en Cataluña. Tenemos una perspectiva feminista interseccional. No solo hablamos de mujeres migradas, hablamos de mujeres migradas queer, hablamos de mujeres migradas que no hablan catalán, hablamos de mujeres migradas que no hablan catalán y que hablan otro idioma que incluso puede que no sea ni el castellano. Tratamos de abordar todas estas capas, ¿no? No hay un perfil concreto ni nada por el estilo. Y en modelos de seguridad holística, física, psicosocial y digital, independientemente de que estas violencias machistas digitales se dan en la plataforma o en plataformas o en el mundo digital, hay un contenido físico. A veces se pasa de lo físico a lo digital, a veces de lo digital a lo físico o a veces ambos, ¿no? Hay una atención interdisciplinar, tenemos seguridad digital, seguridad psicosocial y jurídica. Actualmente la línea está trabajando con 2 psicólogas, una de ellas soy yo, 2 tecnólogas y en un principio tuvimos una abogada en el equipo. Ahora mismo estamos con asesorías puntuales de una abogada. Y el servicio es en línea y confidencial. Hay muchas personas que no quieren ir presencialmente, hay personas que necesitan ir presencialmente porque la brecha digital es muy amplia y no pueden hacer según qué cosas. Y bueno, el modelo de atención es coordinado y en red. Trabajamos con los distintos servicios que hay en la charcha pública de Cataluña. Estos son un poco los resultados de la primera parte del piloto. No los voy a leer todos para que ustedes, porque bueno, en aras del tiempo y tal. Pero bueno, importante el ámbito más afectado, que se afecta con más frecuencia, el ámbito sexoafectivo. La tipología del agresor suele ser expareja, 73%. Lo diré otra vez, 73% exparejas. Tipologías de violencias múltiples, todas las anteriores que he mencionado y otras tantas. Tipologías de impactos psicológicos y creo que ahí me haré una breve anotación. Incluso tenemos personas que están llegando a esta línea con la idea de que tienen un programa espía y muchas veces no lo tienen, pero igual afecta. O sea, sin tener, digamos, evidencia a veces clara de que tengo un programa espía, el solo pensar o el solo saber que esta persona con la que yo compartía según qué cosa me dice, yo sé dónde tú vas y yo sé por dónde vas y a dónde vas y qué compras y qué tal, eso ya por sí es un impacto psicológico. La tipología de respuestas digitales, bueno, contraseñas seguras, navegación segura, esas son algunas de las estrategias que utilizamos, ¿no? El ámbito, como les decía, sexoafectivo es más afectado. Y el tipo de violencia machista digital que más estamos encontrando es acceso ilícito a cuentas y dispositivos, disculpen que está en catalán, y el control y vigilancia, ¿no? Seguido de ciberacoso, que es ciberassetjament. El tipo de agresor, yo creo que es bastante, se explica por ella misma la gráfica, pareja, expareja y relación sexoafectiva más esporádica. A lo mejor una situación de una noche, de 2 noches, pues nada, aquí tenemos. Los principales retos tenemos muchos: evolución constante, sistematización, investigación, infraestructuras seguras y confidenciales para poder realizar nuestro trabajo, trabajar todavía aún más de manera coordinada y en red en el territorio, un enfoque aún más interseccional, queremos cubrir todavía más, sabemos que hay comunidades a las que todavía no estamos llegando. Estrategia de comunicación que permita dar a conocer la línea, tenemos Twitter, estamos hablando últimamente de lanzar Instagram, no sé, en algún momento TikTok, lo que nos sirva.
los retos de la violencia institucional de la propia plataforma y la necesidad de un marco regulador e institucional que obliga a las empresas a tomar parte de ello. Hemos encontrado que a veces hablamos, qué sé yo, con Facebook y le decimos, mira, este perfil, esta persona detrás de este perfil no es la persona real, esto es una suplantación de la identidad. Y Facebook a los 2, 3 horas te dice, no está infringiendo ninguna ley, no lo puedo quitar. Y no lo quitan. Y se acabó. Y así. Entonces, nuestra documentación se encuentra en esta página que tienen ahí. Está basada en los principios de autodefensa ciberfeminista, reactiva y preventiva. No solo queremos que las mujeres vengan y no queremos que las mujeres vengan y nos digan, mira, tengo este problema en el dispositivo, por favor, arréglame. No, queremos que las personas aprendan a arreglar, aprendan a desarrollar estrategias de prevención y de protección. Como ya lo dije, estamos trabajando con otras líneas de atención. Hay unas líneas de atención muy interesantes en Latinoamérica. Hay una en Francia, también tenemos en Pakistán. El acceso es público y confidencial. Y bueno, que estamos construyendo aún más la data. Esta es nuestra tarjeta. Estamos abiertas el servicio está abierto de lunes, martes y jueves de 10 a 7. Tenemos estos canales, WhatsApp, Telegram, Signal y, bueno, número telefónico y correo. Muchísimas gracias y yo creo que he sido bastante rápida. Muchísimas gracias a las dos por ajustaros al tiempo. Perdonadme a mí por transmitiros esa ansiedad para que terminásemos en tiempo y hora. Y yo quería terminar, bueno, no sé si hay alguna pregunta, ¿queréis hacer algún comentario a alguien? No, pues quería terminar esta mesa redonda pues viendo las dos alternativas que tanto desde CERMI como FEMBLOC nos estaban planteando. Es decir, si hay una institución que trabaja por las mujeres y las niñas con discapacidad, esa es CERMI, y lo habéis visto hoy en la presentación, donde Pilar, a la mayoría de nosotros nos cuesta casi siempre ofrecer soluciones, posicionarnos ante una determinada situación, y Pilar hoy ha venido aquí planteando soluciones, dando su visión clara de lo que están haciendo desde CERMI, y desde FEMBLOC pues claramente nos están mostrando el trabajo diario que hacen para atender a mujeres migradas con situaciones de violencia machista digital, donde el ejemplo que nos trasladaba es de 100 casos, y de esos 100 casos, como decía, el 73% venía de la propia pareja. Por tanto, hay mucho de lo que tenemos que trabajar internamente cada uno dentro de nuestro hogar para ser capaces de entender a la persona que tenemos enfrente y que eso no termine en situaciones como las que nos ha trasladado hoy Mileis en la sesión de esta tarde. Y nada más, muchísimas gracias, y con esto daríamos por terminado esta mesa redonda.